Muy buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Otra vez, qué gusto estar aquí tomando la palabra. Vamos a ver hoy un tema muy interesante. Hay milagros con un propósito, dice, milagros con propósito, dicta el título de nuestra devocional el día de ahora. Bueno, antes de empezar, quiero platicarte, debido a varias observaciones que me hicieron algunos hermanos. El viernes 14 en el devocional que me tocó dar, les hablaba yo en Juan 1:19 que era interrogado Juan y le preguntan los sacerdotes y levitas, ¿tú quién eres? Pero a Juan. Y yo dije equivocadamente ese día que haber interrogado a Jesús y que Jesús había dicho, no, yo no soy. Pues me equivoqué, hermanos, una disculpa para todos los que me han hecho esa aclaración. Pues sí, se me fue el nombre. Cambié el nombre de Juan por el de Jesús. Obviamente que Jesús sí es el Mesías, sí es el Salvador. Y yo en el devocional equivocadamente dije que Jesús había contestado que no, pero que contestó que no era Juan. Hecha esta aclaración y antes de que me hiciera más bolas, proseguimos. Y vamos a orar por la reunión del día de ahora. Padre bendito, permítenos Dios esta mañana ver tu rostro, mi Dios, por medio de estas enseñanzas. Permítenos, Padre, nosotros saber y entender que tú eres bueno con nosotros, saber y entender, papito, que tú viniste al mundo para salvarnos, que tú, Señor, tienes a bien, gracias a tu amor y a tu misericordia, interceder por nosotros ante nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido manifiesto en nuestra vida. Gracias, Padre, porque nosotros hemos sabido y entendido fielmente que nos has sostenido, Padre, que ha sido con muchos de nosotros mañana, tarde y noche, Padre. Gracias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias también, Padre, porque este día estamos respirando, estamos aquí, papito, buscando tu rostro. Gracias, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver algo muy interesante. A mí me tiene algunas cosas que me agradaron mucho. Eh, es el pasaje que se ha estado estudiando, pero hoy vamos a ver un enfoque en algunas cosas también muy importantes, así como las que el día de ayer Carlita nos compartía, también nuestro hermano el día miércoles, Ulises, y eso está la, eh, en la carta de Juan, en el segundo capítulo, y empezamos, vamos a releer todo, desde el 1 hasta el 11. Lo voy a tratar de hacer de la mejor manera posible. Al tercer día hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Como dato interesante, permíteme decirte que la madre de Jesús, en la nueva traducción lenguaje actual, dice María, la madre de Jesús. Esto es un paréntesis. Dice ahí si tú lo buscas, traducción lenguaje actual, María, la madre de Jesús. Ah, entonces la madre de Jesús se llama María. Ay, qué curioso, ¿verdad? Algunos lugares que ahorita no quiero precisar, dicen que se llamaba Guadalupe, en otros lugares dicen que se llamaba del Carmen, en otros lugares dicen que se llamaba del Cobre, en otros dicen que se llamaba la Virgen de San Juan de los Lagos, pero no, aquí en la Biblia, en la traducción lenguaje actual, podemos ver el nombre de la mamá de Jesús y dice María, la madre de Jesús. Bueno, me regreso a mi versión y cierro el paréntesis y seguimos con nuestro tema. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Toda la bandita, gracias a Dios. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eh, la palabra mujer en ese tiempo se utilizaba como un adjetivo para alguien de respeto, para alguien de rango. En ninguna manera le está faltando a Jesús el respeto a María, a su mujer, ¿verdad? Hecha esa aclaración, proseguimos con la lectura. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y ahí hay algo muy interesante, pero vamos a ir leyendo. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala y se lo llevaron al encargado del banquete, maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó
el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y después cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios, aleluya. En verdad que está muy interesante, hay muchas cosas que vamos a tratar de ahondar en ellas. Mira, eh, Jesús es invitado. Detalle curioso, y yo quiero eh, darle relevancia porque Jesús es invitado. Jesús siempre ha sido un caballero. Él no va a algún lugar, él no entra al corazón de nadie, sino es invitado. Si no, se le pide a él que intervenga. Jesús va porque es invitado. Permítemelo solamente para fines didácticos. Jesús necesita que tú y yo le invitemos a nuestra vida. Yo digo amén. Gloria a Dios. En el versículo 3 dice que no tenían vino. Ok, esta parte se ha prestado para muchas polémicas. Hay gente que tiene un punto de vista, hay otros que tienen otros, hay otros que de plano lo quieren agarrar de pretexto para poder ellos embriagarse. Sí, la verdad es esa, un solo pretexto. Porque yo ya leí todo. Hemos leído varias veces Juan 2, del 1 hasta el 11, que es todo el relato y en varias versiones. Lo hemos leído y en ninguna dice que Jesús ya haya bebido vino. Pero muchos dicen, no, pues si Jesús estuvo allí haciendo el vino, pues ni modo que no le gusta el vino. Mi hermano, al contrario, hay una recomendación muy interesante de Jesús y te la voy a decir. Eso lo estamos estudiando en la reunión de avivamiento los sábados a las 7 de la noche para varones y a las 8 de la noche para damas. Estás invitado. Ahí si tú necesitas el link, ahí puedes contactarme a mí, a Tere, a Carlita, a Sens, y tú recibes ese día el link para poder escuchar esas enseñanzas. Y esa recomendación en cuanto a beber vino es de parte de nuestro Señor Jesús. Y es que dice en Efesios 5, versículo 18, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, no está bueno, no vale la pena. Dice, bueno, Efesios está muy interesante, desde el versículo 15 dice que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y luego dice más adelantito, no sean insensatos, ay, en la torre dice esa palabra, sino que seamos entendidos de la voluntad del Señor. Y ahí exactamente es cuando enuncia Dios esa recomendación, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y yo digo, gloria a Dios, aleluya. Y yo te diría, ¿así, hermano, o más clarito lo quieres? ¿Así o más específico? Yo creo que ya no hay. Más claro ni el agua. Aquí Dios está dando una especificación, no te embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o sea, te va a ir mal. Si tú te embriagas, no va a ser bueno. Incluso dice en el contexto que vas a ser como un insensato, dice vas a ser que alguien como que no aprovecha bien el tiempo, como alguien que no sale de la voluntad de Dios. Entonces sí es muy importante que tengamos una observación a esta recomendación de Dios. Ya te explicaba que en el versículo 4 de Juan 2 le dice Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi tiempo. Y te explicaba que no se usaba, no fue una falta de respeto, sino el adjetivo mujer se dirigía a alguien se le dirigía a alguien cuando había un rango, cuando había un respeto. En mi época se le decía a alguien señora o señor, porque había un rango, era gente respetable, eran gente adulta, gente madura, y que por su conducta, por tener un buen en ese tiempo no la llevábamos así, sino simplemente por ser un buen testimonio, pero no éramos cristianos, no sabíamos de eso, pero ahora entendemos y sabemos que tenían ellos una conducta que los hacía ser de un rango. Entonces, de esa manera es como Jesús se dirige a su madre mujer, pero no era una falta de respeto. El versículo 5 habla algo muy padre.
Y es una recomendación que María, la madre de Jesús, le hace a unos sirvientes. Ok, les dice, haced todo lo que os dijere. Y no lo estamos tratando como una indicación aislada que fue en ese tiempo. Lo quiero traer, si tú me lo permites, a nuestra vida. Hay una indicación de que se haga todo lo que Él os dijere. Y en el versículo 6 dice algo muy interesante. Dice que había ahí 6 tinajas, ok, y hay una indicación eh, de parte de Jesús. Dice, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Quiero decirte que esos servidores, sirvieron para que se llevara a cabo ese milagro, sirvieron para algo propositivo, para algo hermoso, ¿verdad? Ahora, servidores, y de ahí viene la palabra siervos. Y si tú y yo alguna vez hemos querido adoptar el adjetivo de siervos de Dios, de servidores de Dios, entonces le vamos a obedecer en todo, porque un servidor está acostumbrado a recibir instrucciones y llevarlas a cabo y obedecerlas. Espero en Dios esté yo siendo lo suficientemente claro. Tú y yo somos siervos de Dios y las instrucciones que Dios da las debemos de obedecer y hay un propósito, como en este caso que el agua se convierta en vino, como en el caso del actual, que nuestras necesidades por medio de un milagro sean suplidas, que nuestras necesidades sean en base a nuestra obediencia, porque la obediencia trae bendición, sean tomadas en cuenta por Dios y que Dios haga lo conducente para que tú y yo seamos bendecidos en base a la obediencia. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Los siervos, los servidores obedecieron a Jesús, hicieron tal y como se les llamaba. ¡Wow! Enseguidita les dice, ellos ya obedecen, llenan las tinajas de agua y enseguidita les dice, saca, esto en el versículo 8, les dice, sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete. Y se lo llevaron. A ver, notemos algo muy interesante. Aquí no hubo escenarios con muchas luces, no hubo fanfarrias y trompetas. En este momento todos vamos a ver cómo el Señor Jesucristo va a convertir el agua en vino y unos aplausos de fondo y hasta unas fanfarrias y Jesús empezó a mover sus manos y a sacarse, quitarse el saco y darle vueltas y darle un chicotazo o un sacazo a alguien para que le venga el Espíritu Santo y lo bote por allá. No hubo nada de eso, hermano. No hubo ningún escenario, no hubo cohetes, no hubo luces artificiales, simplemente con un bajo perfil, como el Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad para manifestar quién era Él y se convierte el agua en vino. ¡Wow! Se convierte el agua en vino. El milagro fue sin luces, hermano, sin escenarios así muy majestuosos. Ni siquiera Jesús llamó la atención de nadie y ni dijo, a ver, atrás de la raya que voy a empezar a trabajar. No, hermanos, no hizo panchos. Para los que son de Tepito, significa no hacer panchos es sin show, sin hacer grande alboroto. Así fue el milagro de Jesús. Y eso nos muestra algo muy interesante. Eso nos recuerda, y déjame repetirlo, disculpa por ser repetitivo. Los sirvientes recibieron una instrucción, gloria a Dios. Los sirvientes obedecieron, gloria a Dios. Eso fue lo que, de la parte de que los sirvientes tenían que llevar a cabo, eso fue lo que ellos necesitaban hacer y lo hicieron. Los siervos hicieron eso y vino el milagro. Tú, mi hermano, y yo debemos de escuchar las instrucciones de Dios, llevarlas a cabo y va a venir el milagro, va a venir eso grande a nuestras vidas y a lo mejor no va a haber, no te vas a desmayar, ¿eh? A lo mejor no vas a quedar deslumbrado con muchas luces, con muchos fuegos artificiales, no vas a caer de rodillas quebrantado y va a ser, posiblemente sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mi hermano, el caso es que Dios va a operar en tu vida milagrosa, prodigiosa y maravillosamente.
Yo digo, gloria a Dios, aleluya. Y aquí, ¿cómo podemos sacar de este relato de las bodas de Caná algo tan interesante como es que la obediencia trae bendición? Ahora, había un propósito, este fue un milagro con propósito. Vamos a seguir leyendo, porque que el agua se ha hecho vino, es grande, es hermoso, ¿no? Pero lo que importa es que Jesucristo intervino, aprovechó una situación, y sabía que había ahí un potencial para el reino, y él lo aprovecha y lleva a cabo ese maravilla, ese prodigio, ese milagro. Cuando prueban el vino, eh, bueno, prueban el agua hecha vino con el poder de Dios. Entonces estaba manifestando ahí el poder de Dios. Vaya, sí, fue un milagro, sí, ya no era agua, ahora era vino, pero no te olvides ni perdamos de vista que esa agua es vino y un vino excelente por el poder de Dios. Entonces llaman al esposo por ahí del versículo 9 y 10, le dicen, oye, todos sirven primero el buen vino y después el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y la palabra de Dios nos está enseñando a ti y a mí que la lluvia postrera es mayor que la primera y viene lo mejor para tu vida. Y si has estado bien, viene aún algo más grande, más maravilloso de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Viene lo mejor, mi hermano. Sé tú obediente, hazle caso a nuestro Señor Jesucristo y Él tiene para ti el mejor vino todavía del que has saboreado, el mejor vino todavía del que tú has palpado. Esa armonía familiar, ese amor entre esposos, eso que haya salud, es un vino hermoso que hemos recibido. Bueno, pues si somos obedientes y creemos, viene todavía algo mejor para ti y para mí, algo mayor, gloria a Dios. ¿Has sido obediente? ¿Has obedecido? Gloria a Dios, tienes una victoria asegurada, porque el Señor Jesucristo ya la ganó para ti y para mí. Excelente, mi hermano. Y ese vino nuevo, primeramente es el gozo de la salvación, porque tú y yo le conocemos, porque tú un día y yo creímos en Él, creímos en su sacrificio en la cruz del Calvario, lo declaramos con nuestra boca, hicimos esa oración maravillosa donde le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y a partir de ese momento hemos sido salvados y además hechos hijos suyos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay salvación para nosotros por medio de Jesús. Bueno, ahora quiero tomar este tiempecito que me sobra, que ya es poquito, pero te voy a platicar acerca del versículo 11, que esta es una señal de convertir el agua en vino. Fue el principio de señales que Jesús llevaría a cabo, que llevó a cabo en ese momento y más, que seguiría siendo señales para manifestar su gloria, para manifestar su gloria. Y la gloria de Jesús es mostrar lo que Él mostró en ese momento, fue su esplendor, fue su brillo, fue su majestad. Y eso es lo que encontramos en Jesús con esta situación de este milagro y con todas las cosas, con todas las comisiones que llevó a cabo y que están relatadas en la Biblia. Y dice que esa gloria también es perfección, es la majestuosa y absoluta perfección que reside en Jesús, que Jesús tiene. Él se mostró como alguien maravilloso, glorioso, que había mostrado que él poseía, que era el administrador del poder de Dios, de tal manera que pudo convertir el agua en vino. Entonces, ese milagro que Jesús realiza es una evidencia de todo el esplendor, de todo el brillo, de toda la majestad, de toda la gloria de Jesús. ¿Y qué creen, mis hermanos? Que eso sirvió para que sus discípulos creyeran, para que sus discípulos creyeran y para que todos, déjame englobarnos, ¿no? Deja que meterme así como en el metro, ¿no? Pongo mi codo y me meto para que tú y yo quepamos ahí, porque dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos y todos los que le siguen a él, tú y yo, todos los que le seguimos a él, todos los que estamos interesados en quién es Jesús, qué hace, cómo lo hace, para nosotros seguirlo y obedecerle, somos sus discípulos, y todos ellos creyeron al ver su gloria manifestada, al ver su majestad manifestada, todos ellos creímos en él. Te digo, eso pasó, pero hoy en la actualidad tú y yo creemos, porque todavía
con ventaja, fíjate bien, mi hermano, con ventaja de los discípulos de ese tiempo, nosotros hoy, por medio de la Biblia, podemos ver una serie de milagros, prodigios, maravillas que Jesús fue llevando a cabo. Entonces, igual que los discípulos, vemos su gloria, vemos su majestad, vemos todo lo que hace y nosotros buscamos tomar nota, buscamos hacer nuestras enseñanzas para poder empaparnos de eso, porque hemos creído en Él, porque hemos creído en el milagro, que hemos creído que si somos obedientes va a haber bendición. Entonces, mi hermano, es la oportunidad de que esos relatos bíblicos nos terminen de convencer a ti y a mí que la gloria del Señor, al ser manifiesta, nos bendice por medio de milagros, prodigios, maravillas. Así es que nosotros, mis hermanos, como un súper resumen de esto que acabamos de platicar, tú y yo creamos en Jesús, obedezcámosle, para que haya en nosotros un vino nuevo, para que haya una salvación de parte de Dios y Él atienda nuestro clamor y Él atienda nuestra súplica. Ay, se me movió el celular, es que luego me apasiono y le ando moviendo aquí al tripié. Ya me ha pasado muchas veces. Sí, ya me pasó una vez que se me cayó el cortinero de mi recámara, por eso ya mejor me vengo aquí al comedor. Y varios hermanos lo vieron y hasta yo mismo no parábamos de reír. Y pues gloria a Dios por el gozo que nos da y lo manifiesta de muchas maneras. Pero aquí lo importante es ver que la gloria de Dios es su esplendor, es su brillo, es su majestad manifestándose, es la perfección, es su poder. Cuando se convirtió el agua en vino, wow, cuando dio vida, cuando dio vista, cuando restauró personas con problemas en sus miembros, gloria a Dios, cuando le dio vida a Lázaro, gloria a Dios, aleluya. No pararíamos de contar y de relatar todo lo que hizo Dios y sirve para que tú y yo creamos que al obedecerle, al hacer lo que Él dice, al ser testigos de sus milagros y prodigios, nosotros al ver manifiesta su gloria, creamos en Él. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y hoy Dios nos muestra esto que es maravilloso y que vemos ahí. Me había brincado, me sobra un minuto aproximadamente, pero me había brincado a propósito acerca de Nazareno y Nazareo. Jesús era de la provincia de Nazaret, por eso se le llamaba Nazareno. Pero un nazareo es alguien que está dedicado a Dios, alguien que no va a beber vino en toda su vida, alguien que no va a beber sidra ni el producto de la uva ni alcohol, mucho menos, ¿verdad? Y también no se va a cortar el cabello, va a tener unas situaciones especiales en cuanto a su alimentación, porque ellos eran apartados para Dios. Y hay quien dice que no es nazareo Dios, porque él tomó vino en las bodas de Caná. Pues ya le leímos aquí completito, desde que empieza el relato hasta que termina, y ahí no dice, y yo tengo en mi celular esa aplicación donde hay varias versiones de la Biblia, y yo tengo ahí bajada 7 para ser exactos. ¿Y qué crees? Que ninguna de ellas dice que Jesús haya bebido vino. Ahora, pues Jesús es soberano, Dios es soberano, Él podría haber hecho muchas cosas y Él podría haber sido o hecho lo que Él le placía, pero bueno, vamos a suponer que en realidad no fue nazareno, pero Él sí fue consagrado para Dios, pero Él sí se abstuvo de muchas cosas, Él se pudo sujetar a su carne. Yo tengo aquí en mi celular, les digo, con el que estoy transmitiendo es prestadito, pero aquí tengo Reedición Reina Valera 1909, 1960, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual, la Biblia de las Américas, Biblia Dios habla hoy, palabra de Dios para todos. Y le doy muchas gracias a Dios por este material que está a nuestra mano, que lo podemos conseguir nosotros aquí en las redes sociales y es algo propositivo. Y ahí podíamos, y ahí en todas las traducciones de la Biblia no dice que Jesús haya tomado vino. Así es que mi hermano, si alguien por ahí cercano dice, los marisquitos van con cerveza y vamos a embriagar, vamos a tomar, es mentira, porque Jesús lo hacía en las bodas de Canaán, mentira, no es, ne el pastel, para nada, eso es una mentira del diablo. Jesucristo nos da una recomendación clarita en Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y en cambio sí nos dice, sé lleno del Espíritu Santo.
y decimos amén en el nombre de Jesús. Y en esa dirección oramos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque sabemos y entendemos hoy fielmente que el milagro de convertir el agua en vino fue una oportunidad para manifestar tu gloria, para que pudiéramos el poder contenido en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y no permitas que seamos confundidos, Padre, suponiendo que tú bebiste ahí, papito, que te embriagaste. Son argumentos engañosos del mundo, Padre. Gracias, Señor, porque hoy también podemos entender fielmente que hubo un propósito en ese milagro creativo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y porque tú, Señor, hoy nos permites saber y entender fielmente que tú has reservado el mejor vino para este tiempo de nuestra vida y que si hemos pasado bien por situaciones agrias, tú tienes para nosotros un dulzor. Si hemos pasado por situaciones difíciles, tú tienes para nosotros lo fácil. Si hemos pasado por enfermedades, tú tienes para nosotros sanidad. Si hemos pasado por enfermedades, hay sanidad divina. Si hemos pasado por falta de armonía, Padre, tú tienes para nosotros esos acuerdos matrimoniales, esos acuerdos entre padres e hijos, Señor, volviendo el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Gracias, Dios. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te agradecemos este tiempo, Padre. Síguenos enseñando más, mi Dios. Sigue permitiendo que veamos tu gloria, Señor, cuando leemos los relatos bíblicos de tus prodigios, de tus maravillas, de tus milagros, Señor nuestro. Sigue impactándonos, Señor, con tu esplendor, con tu brillo, con tu majestuosa perfección, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, ponemos en tus manos las necesidades de cada uno de los que estamos escuchando este devocional. Ponemos en tus manos si hay alguna dolencia, si hay alguna enfermedad, Padre, nuestras necesidades, tú tómalas en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Oramos también por nuestro pastor Iván Valdés Pichardo, pidiéndote, Dios, que tú lo sigas adiestrando, que tú lo sigas equipando como ese varón esforzado y valiente, como ese instrumento útil tuyo para la obra, y nosotros, Padre, seamos bendecidos también por medio de él. En el nombre precioso, de parte tuya, por medio de él, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, decimos amén, amén y amén.